Gijón por cursarme esta invitación para cerrar con esta mesa estas jornadas. Yo soy Laura Tuero, soy de Gijón, soy concejala de la oposición del Ayuntamiento de Gijón, portavoz del Grupo Municipal de Podemos Eco Gijón. Y además es una oportunidad también para ver las realidades, ¿no?, que son distintas entre lo que son unas ciudades grandes. Teníamos solo una mina en este caso que era privada en La Camocha, ¿no? Lugar además, uno de los sitios históricos donde nació en este caso, yo también tengo que decirlo aquí, sobre todo por la reivindicación y la tradición obrera que tenéis, ¿no?, con todas las huelgas y demás, donde fue también históricamente reconocido que había nacido comisiones obreras, y donde estamos hablando también, pero de otra medida, ¿no?, en una medida que estamos hablando de una transición que estamos yendo de la parte siderúrgica, de la parte metalúrgica que tenemos en el concello de Gijón, en una parte naval, frente a lo que vosotros estáis hablando, del proceso de descarbonización que tiene que ser, como además es también dentro del nombre de la asociación que realiza estas jornadas, tiene que ser una transición que tiene que ser justa, si no, no puede ser una transición. Bien, pues gracias además a Rosa, que se puso en contacto conmigo para presentar esta mesa hoy, titulada Ordenación del Territorio, Transición Justa y Objetivos Municipales para el próximo mandato, ya 2023-2027, con el fin de reflexionar sobre los principales retos y medidas que se tienen que incluir en ese convenio de transición justa de este valle, del Valle del Nalón, y del cual forma parte el municipio de Llangreu, en la perspectiva del año 2007, el último previsto del actual programa de transición justa. Bien, para ello, pues tengo a mi izquierda, como conocéis a todos ya supongo, a Rosa Prieto, concejala de Unidas por Llangreu, y a mi derecha tengo a Rosa Fernández, Sara Fernández, concejala del PSOE, y a Manuel Robles, también concejal del PSOE. Decir también que, como me decía, las personas que organizáis esto, ¿no?, se cursó invitación a todos los grupos municipales, es decir, tanto el PP como Ciudadanos, pero por unos motivos u otros declinaron estar en esta mesa, ¿no?, y en este interesante debate, con los objetivos además ya que estamos marcando en un mandato que se está expirando, y sí es muy interesante ver hacia dónde tiene que caminar en concreto esta cuenca del Nalón de cara a 2023-2027. Voy a dejar paso primero a unas intervenciones, en este caso a Sara y a Manuel. Podéis intervenir como queráis un poco, bajo el paraguas de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué objetivos municipales para el mandato 2023-2026 dentro de este convenio, ¿no? Hola, buenas tardes. Algunos ya me conocéis, como bien dijo la presentadora. Yo soy Sara, concejala de Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Cooperación Internacional, entre otras muchas cosas. En la última reunión, la primera que mantuve con algunos de los miembros que están aquí, prácticamente intervine como Participación Ciudadana, porque nuestro objetivo era otro, era relacionado, pero no tenía el mismo contenido. Hoy me acompaña, que en aquel momento no estaba todavía, no había tomado posesión del cargo, pero ahora mismo ya tomó posesión del cargo en el último pleno, y es el concejal de Manuel Robles, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Entonces, bueno, yo considero que debería de estar aquí, por eso estamos los dos. Yo un poquitín dirigiendo el tema porque sé un poco de lo que va, pero él acaba de entrar, entonces, pues bueno, parece que está bastante puesto en el tema. Entonces, bueno, yo no sé, lo que os puedo decir es que efectivamente todos estamos de acuerdo que tenemos ahí unos terrenos que además en el corazón de Langreo, en una zona al lado del río, no sé, una parte como que ocupa casi el 25% de la población, del concejo, va creo que desde Lada hasta Ciaño, donde más se concentra es entre Lada y Sama, llegar a Sama, que es esta zona de aquí. Y la verdad, se pueden hacer muchas cosas, mucho, pero el único problema que tenemos, que es el principal, es que esos terrenos no son municipales, tienen dueño. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, claro, yo no puedo arreglar una casa si esa casa no es mía. Lo primero es hacerse con ello, vamos, a ver qué manera se puede. No tengo mucho conocimiento de estas cuestiones, ahí igual hay algún órgano que tendría que intervenir más, aparte de nosotros, el ayuntamiento, pues oye, encantado con
Yo sé que hay muchos proyectos, bueno, no digo proyectos, me refiero a la gente que opina, oye, pues yo por lo que veía la prensa, oye, no, que se vayan a hacer viviendas para asentar población, no, que se hagan empresas, que se hagan industrias, que se haga, se habló también incluso de hacer playa, como alguna playa fluvial o algo de eso, creo que se habló también. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo principal, y eso creo que ya lo hablamos en la reunión que tuvimos, lo principal es organizar, ¿eh? ¿Cómo lo queremos organizar? Porque si aquí ponemos una cosa, aquí otra, no sé, eso tiene que ir en un conjunto. Entonces, yo pienso que la población del Langreo también tiene que opinar, en eso estabais vosotros de acuerdo, hacer un consejo de participación para que la gente opinara, porque bueno, la verdad que eso es un terreno ahora que se nos viene así y bueno, a ver qué hacemos. Pero hay el principal problema, ya os dije, que era el tema de que no somos los dueños, porque bueno, si fuéramos los dueños, pues oye, podríamos diseñar o tal. Y luego yo creo que tiene que haber otras administraciones que tienen que intervenir también, aparte del ayuntamiento, como puede ser la administración del Principado y la del Estado, la estatal. Y luego, bueno, efectivamente hay bastante dinero que va a venir ahora con la transición y tal, y bueno, pues sería un momento idóneo, pero es que no podemos proyectar algo sobre lo que no somos dueños. Entonces deberíamos, yo entiendo que hay que empezar a poner, como digo yo, los cimientos, pero tenemos que empezar, entiendo yo, por negociar con las empresas que ahora mismo están, vamos, Mitrastur, la Central, todas las que están ahí, como los talleres del Conde, todo eso para tratar de a ver cómo podemos hacernos vamos, para que podamos nosotros disponer de ello. Y yo entiendo que, bueno, menciono a la Central porque la Central es como la más reciente, que prácticamente se está desmantelando ahora y lo estamos viendo, que oye, aquí viene trabajando mucha gente con ellos y ahora mismo estamos en el plan de no me sale ahora la palabra. Y algo deben de dar a cambio. Yo entiendo que el Langreo les dio mucho y ellos, bueno, sufrimos muchos años, pues oye, todos lo sabemos, las cuestiones ambientales, la contaminación, todo esto. Yo creo que la empresa tiene que dar algo a cambio, o sea, en el sentido de no ir nosotros, ir ya todo para nosotros. Yo creo que las empresas tienen que partir de hacer un proyecto de lo que ellos quieren. Ojo, nosotros también deberíamos de exigir y controlar los motivos, sí, pero tenemos que empezar por ahí. Creo que con la Central ya se tuvo, vamos, Central de Iberdrola, en este caso ya se tuvo bastantes contactos, o sea, sé que se tuvieron conversaciones, todavía no produjo no hubo un producto claro, pero se está en ello. Entonces, bueno, yo entiendo que estamos como sentando bases, vamos, esa es mi opinión, y por supuesto que se podrían hacer muchas cosas, pero tenemos que partir primero de que tenemos que intentar a ver cómo se cede esos terrenos al ayuntamiento. Y claro, el ayuntamiento también hay que tener en cuenta que con esa pérdida de empresas, sobre todo con la Iberdrola, que es la última que nos dejó, el ayuntamiento pierde 800.000 euros de los impuestos. Entonces, imaginaros que aparte de perder 800.000 euros de impuestos, tengamos que poner nosotros todo. Eso es un descabellado. Entonces, deberíamos de primero saber cómo se puede afrontar ese gasto, el gasto que suponga eso, y por supuesto tienen que participar las empresas. Porque ya por la tradición de haber estado aquí tantos años, yo creo que algo nos tienen que dejar. Entonces, entiendo que tendríamos que empezar por ahí. Y bueno, también luego hablando de lo que se podría hacer ahí, pues bueno, yo opino que también, ya que estamos descontaminando suelos, si se pueden hacer empresas que no sean contaminantes. Pues oye, qué sé yo, hay muchísimas empresas que no contaminan, empezando por ahí, no algo como ya lo tuvimos hasta ahora, porque tuvimos la Duro, tuvimos, bueno, siempre como estábamos por todos los sitios llenos como digo yo, de humos, ya sabemos la florera que se denominaba
antiguamente la Fodera capital de los humos. Yo eso lo oí muchas veces a mis abuelos, decir eso. Entonces, bueno, yo entiendo que esa época ya la pasamos, y hay que iniciar una época nueva con empresas nuevas de otro tipo. Y bueno, y también ahí puede caber, pues alguien decía por ahí algo de, creo que lo leí en los medios, que bueno, que se podía hacer viviendas para fijar población, para que, oye, que creciéramos, que sabemos que estamos todos en decadencia, sobre todo Langreo. Pues oye, yo creo que cabe todo, porque es una extensión enorme la que hay ahí, entonces, pero claro, lo que hay que organizar. No vamos a decir aquí, metemos como se hizo en su momento aquí. Sabéis que la Fodera, por ejemplo, creció alrededor de la fábrica en Sidesa, que en su momento fue en INSA, entonces fue creciendo, pero bueno, de cualquier manera, como digo yo, pero bueno, era en otros tiempos. Entonces ahora yo creo que lo hay que planificar para decir cómo tiene que ir y para que ese espacio pues quede, también se pueden dedicar a cuestiones deportivas, de ocio, no sé. Hay muchísimo, lo importante es tener el terreno, eso es lo primer paso que tenemos que dar. Yo no sé si queréis preguntar algo. Le dejo el paso a Manuel, pero Manuel te voy a lanzar un pequeño guante porque creo que Sara Fernández me lo ha dejado ya con ello, que ella lo que ha dicho, como concejal de urbanismo, esos terrenos no son municipales, pertenecen, yo soy de Xixón, no sé a quién pertenece, pero bueno, primero, ¿no? Es un poco exponer qué pasos se tendrían que dar, si esos pasos tendrían costes para el ayuntamiento en este caso, por lo que estaba diciendo Rosa, con lo que estaba diciendo Sara, nos estamos encontrando pues con empresas que se van, en este caso no sé si correspondía al impuesto de un BICES o que correspondía a una pérdida de ingresos precisamente que están mermados, de multinacionales o grandes empresas en este caso, que lo que nos han dejado son herencias de suelos contaminados, herencias de no tener esa transición justa, donde personas también tengan alternativas de empleo. Entonces, a partir de ahí, todos estos suelos que estamos hablando, ¿qué pasos son los que hay que dar? Y dentro de ese contexto, ¿no?, que es más amplio y también de la charla, ¿qué objetivos municipales desde tu área y dentro de lo que estamos hablando se podría un poco englobar? Bueno, voy a presentarme. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Manuel Robles, soy concejal de urbanismo, bueno, por distintas circunstancias ahora, porque soy un compañero tuve que entrar yo te voy a contestar, pero si antes yo soy trabajador del sector minero, y trabajé en el Pozo Catín, trabajé en el Pozo María Luisa y al final acabé mi vida laboral en la minería del Pozo Santiago de ayer, ¿no? Como bien decís, y por hacer un poco ya Sara ya nos dice un poco que esto creció al calor de la materia prima que teníamos, que era el carbón, que la siderurgia se sentó aquí, que era una gran industria, ¿no? Si me estás diciendo a nivel urbanístico cómo fijar población, primero tenemos que fijar las empresas. Sabemos lo que teníamos, ¿vale? Aquí en Langreo llegó a tener hasta más de 70.000 habitantes y ahora creo que estamos en 39.000. Entonces, evidentemente, para que los espacios, abrir espacios de ocio y abrir espacios que sean para el esparcimiento, para la gente, un lugar bueno para vivir, hay también que tener empleo, ¿no? Sabemos hoy en día cómo está el tema del transporte, lo claro que salir a trabajar fuera de tu entorno, y entonces lo primero que tenemos que intentar es fijar el empleo. Yo recuerdo, porque yo tengo contacto con, bueno, al final todos nos conocemos, no deja de ser un pueblo, por mucho que seamos, y recuerdo trabajadores de Iberdrola que me llamaron y hicieron una especie de pregunta, ¿no?, a los vecinos y vecinas, a compañeros, a lo mejor un café, y uno que siempre jubiló me preguntaba que qué haría yo con los terrenos de Iberdrola. Digo, así que los propios trabajadores, a sus vecinos, que qué harían, ¿no? Y cada uno pues daría su idea, ¿no? Yo creo que esto, y como bien decía Sara, cogiendo un poco el testigo, porque yo creo que ahí tienen que ir los tiros. Estamos hablando de una energía, vamos a poner entre comillas, sucia, que sufrimos durante algunos años, que nos dio de comer a muchos, evidentemente, porque yo trabajo en el sector del carbón y quería que siguiera existiendo el sector del carbón, pero a no poder ser, esto tiene que haber una compensación. Nosotros hemos pasado unos tiempos aquí sufriendo esa contaminación y ahora no se pueden coger, desmantelar y marchar. Y digo esto, ¿por qué? Porque va a venir fondos europeos para las energías verdes. Y a mí cuando me propuso, yo lo tengo muy claro. Yo si tuviera que decir a nivel personal, yo para mí lo interesante serían las energías verdes. Porque creo que es
el futuro, porque ahora mismo es lo que está en alza y a que Europa nos va llevando un poco por esa senda, y yo creo que también puede venir en alza lo que es el sector tecnológico, que todavía tiene la chapa de cauce el otro día por el tema de la supercomputación, que tenemos un centro de supercomputación en León, y creo que sería muy interesante el tema de la Big Data, los centros de trabajo, una mina o ir por ahí, ¿no? En el tema urbanístico, sabéis que el Plan General de Ordenación Urbana viene en el 2011, evidentemente, en función de cómo puede ir cambiando lo que es la industria en el municipio, podremos intentar ir cambiando las cosas, pero como bien decía Sara, nosotros tenemos la influencia que tenemos. Nosotros tendremos que reclamar en primer lugar, al Gobierno del Principado de Asturias y en segundo lugar, al Gobierno de la Nación, a que sean consecuentes. Que en otras ocasiones se ha dicho que iba a haber una transición justa y que iba a contar con las cuentas medidas. Y de ahí las ideas pueden ser infinitas. Los sueños pueden ser infinitos, pero para poder llegar a tenerlos hace falta dinero, hace falta financiación. Los proyectos empresariales por parte de la vía privada, pues los veremos a bien, se estudiarán y ojalá creen el empleo que se destruyó, por lo menos, como mínimo, porque a favor de los trabajadores directos se abre un abanico de trabajadores indirectos y de otros subsectores que pueden dar lugar a más empleo. Pero ahora mismo tenemos yo creo que se va a negociar el año que viene lo que es el nuevo plan de empresa de la empresa Orosa, que esa sí es pública, y ahí sí tenemos que exigir que cerrar muchos centros de trabajo. Ahora mismo nada más que tienen un centro de trabajo como extracción de carbón, que es el Pozo San Nicolás, no sabemos si van a continuar y si fuera el caso de que crearan alguna empresa de energías verdes. Porque ya lo que vayan a recibir de ayuda de las empresas privadas y lo que vayan a hacer con su dinero, pero las empresas públicas habrá que exigirles que asienten aquí trabajo para poder asentar población y para poder hacer pues, espacios de ocio, pero si no tenemos población no tenemos espacios de ocio. Porque bien decía Sara, dejamos de percibir en impuestos 800.000 euros, ¿vale? Pero no solo eso, orográficamente el Langreo sigue siendo igual de grande. Dar los servicios públicos a todo el Langreo con menos ciudadanos cada vez nos cuesta más trabajo, porque evidentemente el ayuntamiento recauda menos y tiene menos financiación para poder llegar a todos los sitios. Y oye, yo veo muy bien que se quiera fomentar, y estoy de acuerdo, la zona rural, pero también hay que tener una zona industrial. Yo creo que tenemos ventajas en algunos aspectos, que puede ser, somos la cabecera de la comunidad, la cabecera de la LOM, y seguimos teniendo buenas comunicaciones. Al fin y al cabo, si van a traer una empresa, vamos a ver, industria pesada, una empresa que se dedique a un transporte, creo que mejor que Langreo, mejor aquí que más arriba, ¿no? Evidentemente, cuanto menos transporte tengas que hacer, mejor. Tenemos buena salida a cualquier sitio de Asturias y de la meseta. Entonces yo creo que por ahí que tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos otra ventaja, tenemos una cultura trabajadora, que aquí siempre fuimos luchadores. Yo creo que de aquí las empresas podemos ser atractivos también en ese aspecto, que tenemos una cultura de gente que da calle. Entonces, bueno, luego nos preguntes, no sé lo que tenga, pero para empezar, creo que no tengo más que... Y bueno, finalizamos con Rosa. Yo te voy a hacer una pregunta más concreta, una reflexión más general, que es un poco el motivo de la charla para luego empezar a debatir ya otros temas más concretos si queréis, que sería precisamente, o sea, dentro de este convenio de transición justa del Valle de Nalón, qué líneas generales, porque ya Sara ha aventurado unas cuantas, otras también ha aventurado Manuel, pero qué líneas generales o más que líneas concretas. Luego, si queréis, hablamos de la concreción y hablamos cómo se tendría que hacer esa concreción y con qué de forma participada se tendría que hacer esa concreción. No sé. Buenas tardes. Bueno, con la densidad de público que tenemos creo que se oye perfectamente, no falta de animar más el micrófono. Bienvenidas todos y todas, muchas gracias por acompañarnos a los dos grupos que representamos un poco a todo el plantel del Ayuntamiento de Langreo. Bueno, la verdad es que es complicado, a mí me resulta complicado hablar de proyectos en este momento en el que estamos, a menos de 7 meses de las elecciones, y hablar de qué vamos a proyectar, qué vamos a hacer, resulta complicado. Ni estamos en campaña para hacer promesas, ni estamos en momento de destapar todas las alfombras. Entonces, bueno, pero bueno, de todos
también es verdad que Unidas por Llangreo, sabéis que formamos dos partidos, que son Podemos e Izquierda Unida, y también es cierto que este tema no lo hablamos en profundidad ambos grupos, pero sí vamos de acuerdo en un poco lo que yo voy a desarrollar hoy, ¿no? Es en común acuerdo en ambos grupos. Creemos, y esto es algo que ya se propuso desde el Ministerio de Teresa Rivero, que la transición no va a ser justa ni va a ser real si no se cuenta con la participación de la sociedad civil. Nos parece total y absolutamente imprescindible. Los partidos políticos tenemos un papel importante, los sindicatos tienen un papel importante, pero nunca nos podemos olvidar de la sociedad civil. Hablabais compañeros, compañera, de lo que se necesita en Langreo, de unas preguntas que se hicieron, tú mismo respondiste, alguien que tenía una duda al respecto. Eso no lo podemos dejar de preguntar nosotros, no tiene que ser Iberdrola quien pregunta, tenemos que ser nosotros quienes pregunten qué quiere la sociedad, qué quiere Langreo, qué quieren los langreanos y las langreanas, de qué están carentes los langreanos y las langreanas. Nosotros, desde donde estamos sirviendo al pueblo, que es nuestra obligación, a la población, que es nuestra obligación, podemos tener una perspectiva que a lo mejor, si no estamos mucho en la calle, no estamos, porque esto no deja de ser un pueblo y todos andamos por todo el sitio, pero sí que es cierto que no podemos dejar de preguntar. Tanto es así que nosotros en el pleno ordinario de junio del 2019, y eso entonces unos actos, seguro que lo sabes también, será lo sabe, ¿verdad?, que llevamos la propuesta de crear un consejo municipal. Dentro de ese consejo municipal, evidentemente, tienen que estar los grupos políticos, tienen que estar los sindicatos y, por supuesto, veíamos la necesidad de las asociaciones, ¿vale? De momento no se constituyó este grupo, por eso insisto y empecé poniendo blanco sobre negro la importancia de la sociedad civil dentro de todo esto que se está creando dentro de esta transición justa. Por eso que no entendemos que no se haya creado todavía ese consejo, porque es necesario que ese consejo forme parte, que esté informado, por eso previamente tiene que estar aquí, porque tiene que tener toda la información geográfica, toda la información administrativa, toda la información que necesite para luego tener su propio pensamiento y sus propias ideas y poder desarrollar juntos entre todos. También es necesario, que ya lo hablaste también, la reordenación del territorio, ¿no? Es importantísimo porque, bueno, no nos olvidemos, algo que apuntó Sara también, que tenemos un 25% de terrenos baldíos. Somos de los municipios que más porcentaje tienen en esta situación. O sea, estamos hablando de una cuarta parte del Langreo, en terrenos baldíos, y van todos alrededor del río, de la vida, de lo que da vida a un pueblo, de lo que da vida a una población, y por eso que las empresas se hicieron alrededor de ello, porque era lo que necesitaban. Bien, y eso lo tenemos que aprovechar, no podemos tener ahí terreno sucio, terreno que no se esté utilizando, porque además no se puede utilizar, porque además no se puede entrar, porque además, bueno, ahora en Asturias se está empezando a limpiar, pero eso es algo que tenemos que aprovechar, porque forma parte de nuestra propiedad y tenemos que aprovechar. Tenemos, como decía, un porcentaje, que somos de los municipios que más porcentaje tienen en esta situación. Y para ello es primordial direccionar hacia dónde queremos llevar esos terrenos, hacia dónde los queremos llevar. Es una estrategia a seguir, ¿no? Es primordial ver cuál es la dirección que queremos llevar hacia esos terrenos, en primer lugar. Y en el segundo, ¿qué estrategia tenemos que hacer para poder alcanzar ese objetivo aprovechable? Porque claro, no es aquí te pido, quiero decir, aquí te pido, aquí te pago, aquí construyo, aquí pongo, aquí arrimo. No, tenemos que tener muy claro qué queremos, cuál es el objetivo, qué esas necesidades, vuelvo a lo anterior. Por eso necesitamos que todos y todas formemos parte de ese cónclave donde decidamos qué queremos, cuál es el objetivo y cómo lograr ese objetivo. Ya en el 2014, Izquierda Unida incluía lo que se llamaba Langreo 21 en su programa electoral. Nosotros, Unidas por Langreo, también lo planteábamos dentro del propio programa y ahora Unidas por Langreo seguimos pensando en que es una gran idea porque no hay otra forma de desarrollarlo. Es que no es que sea una buena idea, es que entendemos que no hay otra forma de desarrollar. Tenemos que desarrollar una sociedad mixta, con la participación privada y con la participación pública. Es necesario. La participación pública dice qué quiero, qué necesito,
Y la participación privada, esa que te decir, como te lo doy, hablamos de unos terrenos que nos pertenecen, pero también habrá que ver cómo desarrollamos entre todos esos terrenos, porque es conveniente para ellos y para nosotros, para todos. Eso pensamos que por eso que lo mantenemos y defendemos como algo prioritario. Luego, también creo que es necesario un plan territorial exclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos hacer una ciudad lineal a la copia de otras ciudades que son fantásticas, maravillosas, pero que no tienen nada que ver con la Grey. Porque en Gijón pueden hacer un plan fantástico y divino que quede bien a Gijón. Pero Gijón tiene una playa y nosotros tenemos un río. Y hay una diferencia importante donde no se pueden aprovechar los mismos recursos. Porque es muy importante que aprovechemos los recursos que tenemos, que seguramente están más desaprovechados de lo que deberíamos. Por tanto, un plan territorial exclusivo, buscando la idoneidad del municipio, como no puede ser de otra manera, porque todo no vale para todos. No vale crear empleo por crear empleo. Hablábamos antes de la contaminación, hablábamos antes, Sara decía esta foguera de humos. Hoy hay otras formas de crear empleo. Tenemos que ir a esas formas de crear empleo. Todo no vale. Ni en todo momento ni en cualquier sitio. ¿Vale? El crear polígonos industriales, porque no nos olvidemos que hay que crear empleo, pero también hay que aumentar población, es necesario. Uno trae otro. Para crear población tenemos que tener un langreo habitable. Todos sabemos y conocemos cantidad de personas que vienen a trabajar a Capgemini, a no sé dónde, y cómo salen y entran y salen coches de la Foguera de Sal. Están viviendo en Siero, están viviendo en Gijón, están viviendo... Eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que vincular a esos trabajadores a la población. Pero claro, no nos podemos vincular si no les damos los servicios. No podemos darles servicios a veces porque no tenemos población. Yo sé que la pescadilla se muerde la cola, uno va con otro, ¿no? Pero igual también es que no estamos aprovechando suficientemente lo que tenemos para que esta gente... Yo no digo crear, como alguien dijo de repente, porque tampoco somos una inmobiliaria. Vamos a crear de repente adosados para que todo el mundo viva feliz y estos son los mundos de Yuki. Pero bueno, sí, crear, afianzar esa población haciendo que el langreo sea un langreo para vivir. Por eso que es necesario no solamente la creación de empleo, que lo es mucho, pero también un langreo donde vivir en un entorno agradable, un entorno grato, creando suelos permeables, no llenando langreo de baldosas, por favor. No llenemos langreo de baldosas. Necesitamos, ya paso a la otra parte de habitabilidad, ¿no? Creemos un langreo habitable, un langreo verde. No levantemos los árboles y pongamos baldosas encima. No quitemos los setos y los suplamos por palantes de plástico. No nos olvidemos además que tenemos un cambio climático ahí. Estos días también decía yo, y los que estamos allí quedamos sorprendidos, que nos decía que hay un estudio hecho de hidrográfica donde decía que en 10 años la mitad del langreo no está inundado y ya se está empezando a inundar por ciertos sectores. Si no hacemos suelos permeables, claro que se nos va a inundar. No nos olvidemos del cambio climático, que va a haber mucha sequía, pero también va a haber muchas inundaciones. No juguemos con eso, es importante si queremos vivir aquí. Vamos a aprovechar esas zonas verdes. Vamos a poner más suelos verdes. Cuidar las riberas del río. No hagamos un canal, tenemos un río, no un canal. Un río donde no haya un muro a cada lado. Que sea una ribera transitable, de ocio. Es aprovechar lo que tenemos. ¿Falta dinero? Hombre, no, claro. Hombre, no. Gratis nos lo van a dar. Claro que falta dinero. Claro que hace falta que el resto de instituciones, todo no puede salir del ayuntamiento, que no tenemos tantas perlas. Y hemos que ver. Y eso lo sabemos todos, no lo vamos a discutir. Pero bueno, habrá que hablar y hay otras instituciones que están obligadas por ley a ayudar en este tema. Y sobre todo, nos viene un dinero muy importante, señores, señoras. Este municipio recibió un dinero importante en otros momentos, otro dinero que vino de Europa, que venía a través de algo que llamábamos fondos mineros y que quedó en langreo de todo aquello. Hablamos de tiempos pasados, no es el momento, pero pues sí, no vamos a olvidar lo malo que
facelo bien. Entonces, no olvidemos que viene un buen dinero. Poco más puedo decir, todo lo demás lo iremos desarrollando, ¿no? A lo largo, seguro que tendremos más de un debate a lo largo de estos meses que vienen, además. Pero aprovechemos los recursos, me quedo con esto, y aprovechemos todo esto que llega a través de transición justa, porque es una gran oportunidad para reinventarnos. Una cosa que quería decir que me parece muy importante: desaparecimos del área metropolitana, del mapa del área metropolitana de Asturias. Esto nos lo dicen hace 40 años y que Langreo no va a estar un municipio industrial como el Langreo, que no vamos a estar ahí. Y eso estás loco. Bueno, vendrá una bomba y quitará todo esto de medio. Tendremos que recuperar el área metropolitana en Langreo. Tenemos que recuperar esos 40 o 50.000 habitantes. Pero tenemos que hacerlo entre todos, y dejar que la ciudadanía participe. Me parece muy importante esto. Y bueno, pues nada, que ya seguimos hablando, que lo que tenemos es que colocar Langreo en el lugar que corresponde, porque ahora mismo no está en el lugar que corresponde, pero entre todos lo tenemos que hacer, entre todos y todos. Gracias. Cuántas cuestiones a debatir y además importantes. La verdad que os lo digo, no sé por dónde empezar, empezando por Rosa, ¿no? Lo que terminaba diciendo, la desaparición del área metropolitana. Creo que tenemos que ser conscientes, el área metropolitana, este mandato dejó de hablarse en todos los ayuntamientos, no bien solo por la pandemia, ¿no? Que nos paralizó a todos la actividad, en este caso municipal, o la actividad autonómica, sino por otra serie de circunstancias que habría que reflexionar sobre ellas. Yo me quiero centrar ahora en una reflexión que dejo abierta y os paso al turno de preguntas, el turno de intervenciones, que tiene que ver precisamente de una visión más general, ¿no? de lo que estamos hablando. Creo que todos habéis dicho que es necesario ese cambio de modelo productivo, que sobre todo vosotros aquí en la parte de las cuencas, desde la parte de la descarbonización lo estáis viviendo, en Gijón, en otros municipios lo estamos viviendo con la parte, ¿no? de la siderurgia, de la metalurgia. Ahora tenemos ese deshonor, porque no puede ser honor, de que somos una de las ciudades más contaminadas precisamente por Arcelor, porque no se toman las medidas que la Unión Europea para que precisamente los ínteres de las grandes chimeneas no contaminen. Creo que también se ha abordado aquí, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? No puede haber esa falsa dicotomía, ese falso debate entre trabajo o contaminación. No estamos ya en esa tesitura. No podemos, como ciudadanos, además, precisamente, que tengamos que pagar con nuestras vidas, tener unos trabajos dignos y unos trabajos que sean de calidad. Pero lo que no puede ser tampoco es que precisamente comarcas como vosotros aquí, la comarca del Lalón, que se esté quedando sin alternativas. Y yo con eso voy porque estamos hablando de transición justa, de un cambio de modelo productivo a otro. Estamos pasando de ese capitalismo fósil, tú además lo decías, ¿no? Muchos de vosotros habéis trabajado en las minas, e incluso ese capitalismo fósil ahora se vende ¿con qué? Hasta las empresas capitalistas están cogiendo ese marketing verde y ese marketing sostenible. Se está hablando ya en todos lados, normas europeas, normas internacionales, desde la ONU, desde la Unión Europea, que tiene que haber nuevas energías, que tiene que haber nuevos minerales, que no podemos seguir tirando de unos recursos que se agotan porque además van contra nuestra propia sostenibilidad, van contra nuestra salud. Pero en todo esto a mí hay algo que yo os quiero también hacer una reflexión. En Asturias vosotros estáis viendo que hay unas políticas de transición justa, o cómo se puede englobar, ¿no? Todo este plan estratégico que estáis hablando, si no hay de dónde colgar ese plan estratégico, si no estamos viendo en Asturias, entre la comunidad entera, un plan de esa transición justa, porque en Asturias, si no hay estrategia de reindustrialización para toda Asturias, yo no sé si vosotros tenéis algún marco hacia dónde debéis ir, porque se ha hablado y se han lanzado muchas ideas, ¿no? para este espacio, por ejemplo, de los terrenos baldíos. Se ha hablado de empresas, se ha hablado de playas fluviales, se ha hablado de viviendas. Has hecho tú también mención, ¿no, Manuel, a I+D+I, has hablado también de otro tipo de ideas. Yo la primera pregunta y la primera reflexión en este caso, Langreo y el concello entero puede estar hablando si no hay una política industrial en Asturias y vosotros pensáis que sí hay una política, y esto lo dejo muy abierto quien